Senhores, como estão? Que gusto, que placer enorme estar aqui. Eu sou Elmore Luiz, shalom bem grande, bem-vindos. Estamos entrando em la classe número 6 de la Parashá Emor del Zohar HaKadosh, segundo ano de leitura, e hoje dia vão ser os párrafos 11 ao 13. O Zohar vai continuar vendo aquele detalhe que quando a pessoa muere, o corpo queda, mira, especialmente quando ele está sendo velado, a alma sofre demasiado. Então, sim, hoje dia, como hemos visto na anterior classe, hoje dia, pero o Zohar vai ver que ocorre quando a pessoa que faleceu é um tzadik, é uma pessoa espiritualizada. Les vai encantar, isso é muito bonito. E aunque estamos aqui com nosso fundo, com Malhut, que está dentro de nessa, seguramente esta parashá vai entrar já em el primeiro dia dentro de la Sefirá de Od. Esta companhia aqui, veja, estamos terminando, estamos aqui em la Sefirá de Netzach, e se vai entrar a partir depois de la Havdalah deste Shabbat, já entramos em la Sefirá de Od, vai ser o dia 29, todas estas surpresas bonitas. Então, desfrute desta classe. E é nosso segundo ano de leitura, está sendo os párrafos 11 ao 13, Parashá Emor. E o Zohar continua, diz, assim como uma pessoa muere e seu corpo queda em um estado de negatividade. Por quê? Porque genera impureza. Por que queda nessa negatividade? Como hemos visto na classe número 5, o alma não consegue mais entrar, o alma psicologicamente não se deu conta que o corpo já não existe. Então, hoje dia veremos que ocorre quando esta pessoa que morreu era uma pessoa espiritualizada, ou tentava ser melhor, não? Cada dia queria ser melhor como pessoa, ela estudava lá espiritualidade. Zohar traz uma ensinança que quizás seja contra-intuitiva para nós outros, que quando uma pessoa muere, ela queda em um estado de negatividade. E que quanto mais elevada é a pessoa, mais negativo queda o corpo. E lo vamos a exemplificar com esta vasija, porque nós outros somos uma vasija. Uma pessoa que não se dedica à espiritualidade, a vasija dela não contém muita luz. Então, se o dia que a pessoa falece, a alma se sale e esse corpo ela vai começar a absorver uma negatividade do ambiente. Agora, quando a pessoa se espiritualiza, mira, a vasija é exatamente a mesma, pero como se está espiritualizando, quer ser uma melhor pessoa, ele faz um esforço, estuda, se desprende da literalidade, dentro desta vasija começa a ser colocada como uma miel dulce e agradável. E a vasija absorve esta substância da miel, ela queda dulce. Quando a alma parte, aquela miel é retirada. E que ocorre? Alguma vez han deixado um vasito onde tinham miel, han extraído toda a miel e aún não lo han limpiado e lo han deixado sobre a lavanderia ou em algum sítio, e ao dia seguinte ou ao cabo de umas horas, de la nada se apareceram formigas, vino, moscas e todo aquilo se pegou na vasija. É exatamente o mesmo. Por isso, quanto mais espiritualizada é a pessoa, no momento que a alma sale, o corpo se vuelve uma fonte de tremenda impureza. Estas são regras de funcionamento do mundo espiritual. Por isso é que lhe dá uma pronta sepultura. Mira, são coisas dentro da Cábala que não sabemos, e às vezes estamos preocupados se eu vou a comer ou não vou a comer tal comida, se eu devo de fazer aquele ou não. Às vezes me estou fazendo problemas e fazendo minha família de quadros porque eu necessito comprar os tefilins que custam um dineral, e isso não me está conectando absolutamente nada com a espiritualidade. E nesta vasija, lo que eu coma não vai impregnar em ela. Nesta vasija vai impregnar lo que eu tenho aqui adentro, que é esta luz, esta minha espiritualidade. Uma pessoa que não está espiritualizada, quando parte desse mundo,
el cuerpo genera una impureza, ¿no? Y la alma queda dándole vueltas alrededor del cuerpo mientras el cuerpo no fue sepultado y el alma sufre porque no logra más entrar, porque el alma se apegó, es su cuate, es su amigo, es su parceiro, era su compinche. Era su, palabras fuertes lo utilizamos, ¿no? Los dos hacían de sus fechorías. Tenemos un video en el canal del ciego y el cojo, donde los dos hacían de las suyas para robarse los higos al rey, hasta que el rey descubrió la trama. Es exactamente lo mismo. Cuanto más espiritualizado en el momento que el alma se sale, la vasija se hace impura. Y todos aquellos animales, hormigas, moscas, abejas, todo esto vienen por causa de la miel que está aquí adentro, o aquel resquicio que quedó. Y con relación a ese concepto, mira, generalmente pensamos lo contrario, que si la persona es elevada, murió, el cuerpo de él es santo, es el cuerpo que quedó totalmente puro. Y la Cábala dice esto, no es así. Es el segundo elemento sorpresa que hemos visto. En la clase número 5 ya tuvimos una sorpresota. Y hemos visto en la clase 5, mira, que la idea que el alma se desprende del cuerpo y sube arriba en la hora de la muerte y el cuerpo queda aquí abajo para que los dolientes le oren y todo eso, no es cortada. La espiritualidad dice esto, no sucede así. El alma queda cerca del cuerpo como Abraham quedó cerca del cuerpo de Sara y el alma llora por el cuerpo que ya no responde más, que no logra despertarlo. Eso hemos visto en la clase número 5 para Shaimor. Y ahora en esta clase número 6 aprendemos la segunda cosa. La persona elevada espiritualmente cuando muere, el cuerpo de ella pensamos que es santo, ¿no? Y el cuerpo quedó totalmente puro. Es un cuerpo puro. La Cábala dice, no, esto no funciona así en la espiritualidad. No es así. El Zohar enseña totalmente lo contrario. Así que una persona muere, la negatividad toma el cuerpo de una forma mucho más intensa que de lo normal. ¿Se acuerda del ejemplo que hemos visto de la vasija que contenía dentro de ella miel? Y después que se retiró toda la miel y la dejamos allí un ratito sobre el lavadero o afuera, ella se llena de insectos. Ocurre exactamente lo mismo. Y es por este motivo que la religión no nos acerca a la espiritualidad. De una vez más, así que una persona muere, la negatividad toma el cuerpo de una forma mucho más intensa. Estamos hablando en esta clase número 6 de una persona que está conectada a la espiritualidad, es mucho más intensa de lo normal. Y deberíamos de alejarnos de este cuerpo con mucho más cuidado y no de la misma forma que lo haríamos con el cuerpo de otra persona normal, por causa de la espiritualidad que ella tenía. La vasija estaba limpia, ella partió, mucha más carga de negativa entra en el cuerpo. Es el mismo tipo de negatividad, pero en una dosis mucho más intensa la que entre una persona espiritualizada en el momento que parte de este mundo a de un cuerpo de otra persona normal. La dosis es mucho mayor. Si tú llegas a una casa y quieres tomar un vasito de agua, y vamos a ejemplificar esto para que entendamos. Me van a pasar dos vasijas. Vamos a hacer de cuenta que nosotros llegamos a un sitio y estamos con sed y queremos un vaso para tomar agua. Y entramos en su cocina y en la cocina yo tengo, mira, un vaso que está limpio, observa, está limpio en su interior, pero también hay un vaso, mira, que está sucio. Los dos están sobre la mesa. Entonces llegamos en la casa y le pedimos a nuestro amigo, por favor, ¿me vas a dar un vasito de agua? Y nuestro amigo agarra y saca este vasito, lo va a llenar de agua y nos va a dar. Y yo voy a mirar, en este yo no voy a tomar, ese vaso está impuro, mira, está sucio, no fue limpiado. Yo quiero en este vaso limpio. Y observa, yo cuando entro, cuando llego a la casa, yo no me he lavado las manos, mi boca aún está sucio, yo contamino el vaso limpio. Estoy bebiendo el agua, pero estoy dejando mis huellas de barro, de suciedad, de cuánta cosa más. Todo eso, ¿estás entendiendo? Es exactamente lo mismo que pasa. Cuanto más espiritualizada está la persona,
aquela miel, aquela dulzura, aqueles secretos que se impregnam em la vasija, porque a pantalla de contacto que se coloca aqui arriba, aquela pantalla de discernimento, ela absorve as qualidades da vasija, de sua espiritualidade, e lo transmite a todo o recipiente. Se aqui dentro eu coloco água helada, que vai ocorrer no momento que eu agarro a vasija, eu vou sentir o recipiente frio. Se eu coloco aqui adentro água caliente, no momento que eu lo agarro, eu já sinto, não vê? Muito caliente, espera que esfrie um pouquinho, não? Isso. O recipiente, a vasija, absorve o interior. Então, quando a pessoa parte, queda aquele resquício, aí toda a negatividade vem em doses dupla, tripla, quadruplicada nesta vasija, mas que uma vasija de uma pessoa comum e corriente que em si já está sucia. Mira, esta está sucia, esta está limpia. Esto es lo que está diciendo el Zohar. Esta va a contaminar más. Por isso há que replantear todos aqueles procedimentos, não, que se fazem com os grandes sábios quando falecem, se les acompanha, o ataúde e todos aqueles elementos. Mira, o nível de contágio de impureza é muito maior que de uma pessoa comum e corrente. Mira que tem uma vasija que não está limpia. Qual é o secreto do Zohar aqui que nos está ensinando o Zohar com estes elementos? ¿Se acuerda? Eu tenho a vasija que está sucia, e sim que está sucia. Mira, é uma pessoa comum e corriente. E aquela vasija que está limpia, mira, é uma pessoa espiritual. Mira, por adentro está brilhante. Oh, que coisa mais linda, não? Mira, a vasija está completamente limpia. La enseñanza del Zohar es que los opuestos funcionan en el mundo. Las cosas siempre funcionan en los opuestos. Y el Talmud dice, mira, que belleza, ¿no? Que Dios creó todo, uno opuesto al otro, en el sentido de un paralelo, ¿no? Que uno está paralelo al otro. El mundo funciona por los opuestos. La religión no se dio cuenta de este detalle. ¿Esto qué quiere decir? Que los dos están frente a frente. Mira, el puro y el impuro. Todo fue creado de esta forma. Él no creó solamente la pureza, también creó la impureza y los colocó lado a lado. ¿Será que habrá en la Torah o en el Aleph Bet algún elemento que nos dé este mensaje de los opuestos? Vamos a usar el ejemplo de la lupa para poder ilustrar con estos dibujos que tenemos aquí, para que veamos cómo las cosas están en paralelo y son vistas contrarias. Lo que parece ser bueno es malo y lo que parece ser malo es bueno. ¿Será que habrá algún elemento aquí que nos facilite este detalle? ¿Se imaginan? Se van a ver las cosas en los contrarios. Estás observando los camelitos, el árbol sefirótico, la nube, pero este ejercicio solo se lleva a cabo si yo tengo la cámara y yo le enfoco, le coloco aquí, le empiezo a acercar una lente. Observa si estás viendo el animalito al revés, cabeza hacia abajo, y a medida que yo subo, todo es al revés. ¿Estás viendo el árbol sefirótico? Vamos a ir por el árbol sefirótico. Estás observando, se ve al revés, cabeza hacia abajo. Entonces es un mundo de los contrarios. Mira la península del Sinai está cabeza hacia abajo, lo enfocamos, vamos a ir para la nube. Exacto, estás viendo que el reflejo de la luz, ella quedó hacia abajo. Mira, qué lindo ejercicio, eso es lo que está diciendo el Zohar. Mira, el camelito está cabeza hacia abajo. Vamos a buscar aquí nuestro árbol sefirótico. Ahí está él, una vez más. Es un ejercicio bello y hermoso. Los niños les va a encantar, hasta los mayores, jugar de esta forma. Lo único que necesitas es la lupita y colocar la cámara con la lente, no la delantera, sino la trasera, y colocar la lupa y empiezas a observar las cosas y vas a verlas todas cabeza hacia abajo. Ahora vamos a ver, ¿estás viendo la letra Aleph que está ali? Ella salió también al revés.
E todo esto se puede observar en la letra Aleph. Ella está formada por una letra Yud. Hay un separador aquí que es eslavav. Este separador, como hemos visto en la clase sobre Malhut, que está dentro de la Sefirá de Netzach. Es esta lupa de acá que me va a hacer que esta Aleph se vea al revés. Cabeça hacia abajo. ¿Se imagina el ejercicio que usted puede hacer? Este es el mundo de los contrarios. Está todo cabeza hacia abajo. Mira, es la letra Aleph. Tenemos aquí un resquicio de lo que es la creación Aleph, en la cual el mundo de arriba es el real y el mundo físico en el cual nosotros vivimos es una ilusión óptica que nos engaña. Todo está al revés, todo funciona al revés. Y vamos a hacer el ejercicio con la letra Aleph. Yo voy a colocar la lupa, le voy a acercar. Oh, ¿estás viendo? Esta es la piernita del Aleph que está abajo. Ahora observa, aquele Yud que estava al revés, agora ele está al derecho. Essa de aqui não é a Yud de arriba, essa aqui é a Yud de abaixo. E eu vou ir a buscar. Ó, ¿estás vendo? A cabecita de la Vav está hacia abaixo. ¿Estás vendo ali? Ó? A pernita de la Aleph. E agora eu tenho aqui a cabeça de arriba de la letra Aleph. E se eu venho a este lado, ó, la Yud que estava ao direito, ahorita ele está al revés. ¿Estás observando? Esta letra Yud está al revés con el efecto de la lupa, porque esta es la letra Aleph. Y para que el ejercicio sea más real, vamos a colocar aquí nuestra letra Aleph más chiquitito. La estamos haciendo, viendo el separador aquí, y aquí está nuestra Yud al revés. Ahora la vamos a mirar con la lupa y la vamos a comparar con la que está aquí al lado. Se puede ver las dos letras, entonces le acercamos nuestra lupa. ¿Estás viendo? La letra Aleph quedó boca hacia abajo, quedó al revés. ¿Estás comparando con la Aleph que está a la derecha? Esta de aquí, ella está al revés. Es solo encontrar el sitio correcto. ¿Observaste? Mira, con el efecto de la lupa. La Aleph que está a la derecha está en su forma correcta y la que está a la izquierda está cabeza hacia abajo con la lupa. Estos son los contrarios con los cuales el mundo está creado. Y una vez más, el Talmud dice que Dios creó todo opuesto al otro. Entonces, este mundo funciona por los opuestos. Esto quiere decir que cuando la persona es muy espiritualizada y el alma sale del cuerpo, las clipots, que son las fuerzas negativas, ven en este cuerpo una gran oportunidad de entrar. Y es por eso que ellas atacan con mayor fuerza. Y una vez más están las dos vasijas, ahí estás viendo, una no es espiritualizada, mira, y esta de acá está limpia, ¿no? Eso se dedicó y estudia, mira, está limpia. Son los opuestos y las fuerzas negativas no van a entrar aquí, ellas van a buscar el sitio que está limpio. Y esto es Cábala, esta enseñanza a veces no se indica, no se habla, porque el tema no es fácil de tratar. Por eso es que hay algunas escuelas de Cábala que dicen que cuando una persona muere, que es un tzadik, el cuerpo de ella queda intacto, ¿no? Ya conocen las historias, ¿no? Que del tzadik no se decompone, ¿no? Los gusanos no lo comen. El cuerpo queda preservado para siempre. Seguramente conocemos muchas historias. Hay escuelas de la Cábala que dicen eso. Desde el punto de vista cabalístico, esto no hace el menor sentido ese concepto de acá. Y no es señal de que dicha persona sea muy elevada o espiritualizada. Más bien es todo lo contrario. Si el cuerpo no se está decomponiendo, ¿no? Los gusanos no le comen, hay que pararse las orejitas y alguna cosa no está funcionando bien. Esta es la parte más difícil de la Cábala de ser entendido. Y la Cábala dice, es todo lo contrario. Eso da un giro general.
El cuerpo de una persona elevada espiritualmente que se dedica a la espiritualidad se decompone más fácilmente, ya que él está elevada, él está tan conectado a los cielos que el cuerpo não era em lo que ela estava preocupada, ela não estava alimentando o corpo físico, por isso é que o corpo se decompõe mais facilmente, isso dá giro total. Ela não estava muito conectada à terra. Quanto mais tempo o corpo queda intacto, sem esse processo de decomposição, que quer dizer mais apegado ao mundo físico e mais lleno de clipos e de energias negativas há. E como consequência sucedem duas coisas. Mira, quando a pessoa está mais espiritualizada, o corpo dela se decompone mais facilmente. Então, se um corpo queda intacto e não se decompone, não é sinal de sua espiritualidade. Las clipots atacam esse corpo espiritualizado mais rapidamente, com maior velocidade, e os gusanos trabalham a maior rapidez. Estás observando, todo está em los opuestos, não nos estão ensinando corretamente. Mira, se queremos formar buenos maestros e entender como es Cábala, eu necessito estes secretos que estão ocultos en el Zohar. Estamos lendo muita coisa com uma velocidade rápida e não nos detenemos a entender como realmente funciona. Se imaginou, isso dá giro completo na história. Hasta em los conceitos de los tzadikins, gira, completamente gira. E este conceito que estás vendo agora, mira, donde algumas escolas de Cábala dizem que quando uma pessoa muere e essa pessoa é tzadik, o corpo dela queda intacto, mira, os gusanos não la comem, o corpo queda preservado para sempre. Isto é uma escuela, é uma linha de pensamento dentro da Cábala, pero desde o ponto de vista cabalístico, esto não hace el menor sentido e não é señal de que dicha persona sea muy elevada ou espiritualizada, más bien es todo lo contrario. E qual dessas duas vasijas se vai decomponer mais fácil? Aquela que está limpa ou aquela que está sucia? Mira, as forças negativas lo vão atacar com maior intensidade e os gusanos vão trabalhar a 1000 por hora com esta, porque está limpa, do mesmo modo que nos dá prazer em tomar água ou beber algo em vaso limpo, é o mesmo princípio. Mientras este de aqui que está sucio, elas lo deixam aí, vão mastigando hoje dia uma cosita, amanhã a outra, vai passar 2 anos, pouco mais, vá despacio, e este despacio é agonizante. Todo esto são secretos de Cábala que não se ha entendido. Se han lido mal os manuales, os livros, hasta o próprio Zohar não se leu de forma adequada e genera muita confusão. Esta vai tardar mais em descomponer-se que esta de acá. Esta hasta pode preservar seu corpo. Esta não, mira, são coisas que não sabíamos. E esses dois conceitos vão dar giro em nossas mentes, vai dar muito que pensar, muito que estudar, se vai rebuscar e revirar internet de cabeça hacia abaixo, le vão a perguntar a vuestros maestros para que lhes explique como realmente isso funciona. E estás vendo, para a Cábala, esse hecho de que se decomponga mais facilmente o corpo de tzadik e que as clipos lo atacam com maior rapidez e aceleram o processo de los gusanos e de la mastigação, isso hace muito mais sentido para mostrar que uma pessoa é mais elevada. ¿Por quê? Porque se decompone muito mais rápido, com maior intensidade atacam estas forças para absorver todo o corpo, que aquele conceito de que ela morreu e seu corpo está intacto. Mira, o hecho de que esteja intacto não significa que é tzadik, é uma pessoa elevada. Isto dá giro total em los conceitos. Senhores, que coisa linda! Essas duas classes em la Parashá Emor, classe 5, classe 6, dá giro
completo dentro da Cábala e dentro da forma como pensávamos e nos expuseram e às vezes nos ensinam e nos machaca em cima e nós outros creemos. Nosso cérebro tem que funcionar. Eu necessito ler, ser atento. Necessito um bom maestro que me ensine estas coisas, que eu pueda vê-las de forma muito diferente. Porque estamos em um mundo ao revés e às vezes nos fazem ver e examinar coisas por la aparência. Os judeus fazem, nós outros lo haremos e lo haremos melhor. Isso. Eles fazem as mitzvot desta forma, lo haremos muito melhor. Estamos cometendo um erro, porque estamos na literalidade do processo. Has visto esta classe número 5? É uma hermosura, isso dá um giro e vai dar muito que pensar. Senhores, divirtam-se, mirem a parasha, é mor, leiam as partes correspondentes em los párrafos, en el Zohar, hable com o Eterno, diga-lhes, uau, se imaginou neste início de Shabbat e nesse final de Shabbat, depois de Avdalá e entrando agora na Sefirah de Od, que é a comunicação, é uma beleza, valeu a pena estar neste sítio chamado Elimá com Israel, toda a Sefirah de Tiferet e mais de la metade de la Sefirah de Netzach, que é lá também. Que coisa, malinda, você nem se imagina, que dá para ganas de bailar. La Moray está aqui do outro lado, ela está bailando e feliz, porque é uma coisa incrível esses conceitos em nesta classe número 6. Um shalom bem grande.